Hemos visto las cifras que ha dado la ministra a través de Twitter. No se ha publicado el estudio. No conocemos la población, las características de la población, el muestreo, el marco muestral, la precisión estadística, mucho menos el tamaño de la muestra. Entonces, esto es un dato de Twitter, pero sí podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, fíjese, el primer estudio de prevalencia que se hizo en Lima y Callao, serio, se realizó entre el 28 de junio y el 9 de julio, 11 días. Y en aquella oportunidad se dijo que la conclusión era que el 25% de los habitantes de Lima y Callao, es decir, 1 de cada 4, ya habían tenido el coronavirus. Desde esa fecha, desde el 9 de julio al día de hoy, 25 de noviembre, han pasado 139 días de pandemia. Hemos pasado, es más, el pico. No se condice con que si en esa fecha ya tenía 25% de infectados, hoy tenga 35%. O sea, 10% más después del tremendo tsunami que hemos pasado en la capital. No es real, no pareciera real, pero doctor, lo que nosotros nos estábamos preguntando es lo siguiente. Nos habían hablado de un estudio de cero prevalencia que iba a empezar este fin de semana. ¿De ese estudio es del que nos está hablando la ministra Mazzetti? Yo no creo que sea así, porque este estudio lo vino anunciando el ex premier Martos. Ustedes recordarán, él se propuso hacer un estudio de prevalencia al inicio de la cuarta fase de la reactivación económica. Él decía que era muy importante conocer cómo estamos iniciando la cuarta fase de la reactivación económica. Eso fue el 1 de octubre. Es más, él se atrevió a decir que el gobierno estimaba que estábamos más o menos entre el 30 y el 35% el 1 de octubre, más de 50 días. Es más, el presidente Vizcarra, el 5 de octubre, dijo al Perú en sus exposiciones de mediodía que el Perú estaba en ese momento en 40% infectados. Entonces, no puede ser que del 5 de octubre a la fecha de hoy, que ya han pasado 50 días, resulte que ahora tengamos menos de lo que ya se había anunciado. Claro, pero, o sea, digamos, lo que podría ser probado es el estudio sobre prevalencia entre junio y julio, hasta la primera semana de julio. 2, el anuncio de Martos y de la ministra Mazzetti en su momento, con el presidente Vizcarra en su momento, de arrancar a octubre un estudio sobre prevalencia a nivel nacional, empezando por Lima. Y yo creo que eso no se hizo, porque si se hubiese hecho esto, ¿por qué el mismísimo Ministerio de Salud la semana pasada, incluso el primero y segundo día, con Mazzetti ya de ministra juramentada, insistían en que iba a arrancar este fin de semana, o sea, entre el sábado y domingo? El anuncio lo hicieron entre el jueves o el viernes de la semana pasada. Arrancaba entre sábado y domingo este estudio de seroprevalencia, otra vez Lima y otra vez Callao, y que se iba a hacer luego en todo el Perú. Entonces la pregunta es, ¿de qué estudio está hablando Mazzetti? ¿Qué resultado preliminar nos está dando? Bueno, solo ella podrá contestarlo, porque en el primer estudio ellos se tomaron 11 días para hacer el estudio de campo y para publicar las muestras. Pero yo le recuerdo a usted que el día que el señor Martos, el 1 de octubre, dijo que íbamos a hacer el estudio de prevalencia para ver cómo empezamos la cuarta fase de la reactivación económica, la señora Mazzetti era la ministra. Sí, claro, y ella estaba por supuesto, claro. Claro, por eso nosotros estamos totalmente en duda de qué resultado en realidad es el que nos está dando, si es el que iban a empezar este fin de semana o el que iban a hacer en octubre, y según nosotros nunca encontramos la información de que ya se comenzó a hacer. Ahora, si se hizo ese estudio de seroprevalencia en octubre, doctor Almerín, que nadie lo sabe, solo la ministra Mazzetti sabría, ministra en ese momento y ministra ahora, ¿tendría algún valor hacer referencia a algo de octubre, cuando normalmente estas son como las encuestas, fotos del momento, que pueden ir variando? ¿Tiene algún sentido? No, en absoluto. No tienen, es más, confunde. ¿Por qué? Porque fíjese usted, los estudios de prevalencia nosotros los médicos lo hacemos y lo necesitamos como foto del momento. Es para decirle a usted, mire, este fin de semana el Perú, el país, está en esta situación, y en función a eso se toman decisiones de gobierno muy importantes. Entonces, le pongo un ejemplo importante. En la resolución ministerial 928 publicada hace 4 días del MINSA, ellos dicen literalmente que una población como la peruana alcanza la inmunidad de rebaño si el 50% de su población se ha infectado.
Entonces, ellos en ese mismo estudio dicen que calculan, estiman que el Perú tendría en estos momentos 40%. En su propio estudio, publicación, resolución 928. Ahora mire, si eso fuera verdad, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos cerca de lo que se llama la inmunidad de rebaño. Quizás incluso eso explica por qué Halloween, la noche de brujas, el Día de los Muertos, las marchas, los banderazos de los equipos, las playas, la campana navideña. Exacto, no está teniendo secuelas. Exacto. Y las cifras no aceleran, las cifras siguen igual. Entonces, algo tiene que explicarnos. Podría ser esto la inmunidad de rebaño. Ahora, ¿por qué es importante para todos los peruanos tener un estudio de prevalencia real? Sencillo, porque fíjense, en todo el 2020, en este año que estamos terminando, para contener la pandemia hemos gastado 1.000 millones de soles. Y de acuerdo a esta resolución ministerial 928, para el siguiente año, para contener la segunda ola, están destinando más de 6.000 millones de soles. Entonces, a lo mejor estamos destinando tanto dinero para algo que probablemente no llegue, si es que tuviéramos ya la inmunidad de rebaño, pero, lo doctor, cual debe ser precisada con un estudio serio, pues, ¿no? Eso yo le iba a preguntar. ¿Cómo se hace un estudio serio de prevalencia? Es decir, ¿qué tipo de pruebas deberían o ya existen a estas alturas para hacer un estudio que te dé resultados que se acerquen más a la realidad? ¿Es suficiente con las pruebas rápidas que se han conocido desde el comienzo de la pandemia? En ese caso, sí. En ese caso, para el estudio de prevalencia, la prueba rápida ayuda mucho y no se necesita censar a todo el Perú. Por ejemplo, en ese estudio, en el primero, el que sí se hizo entre el 28 de junio y el 9 de julio, la población censada en todo Lima y Callao fueron de 3.200 personas y solo se censaron 790 casas. Es decir, no es una cosa complicada, es una cosa sencilla, de voluntad. Entonces, se trabaja con muestra. Lima tiene la tercera parte de la población, o sea, usted multiplica por esto y sale que necesita censar 2.200 casas en todo el Perú. Pero en las pruebas rápidas, las que se han estado utilizando en nuestro país, ¿no hay demasiado falso negativo en el IgG? Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay bloques que efectivamente han tenido una cantidad elevada de falsos negativos, pero no tenemos otro tipo de prueba. Eso es parte de la estadística. Por eso es que se habla de eso se establece en el margen de error, ¿verdad? Como las encuestas, por supuesto, se establece un margen de error, se hace una muestra y en la muestra se establece ese margen de error que me imagino debe ser aceptable por encima del 4 o 5%, ¿no? Sí, y el nivel de confianza también establecemos en función a la prueba. Nosotros censamos, pero además le hacemos una contraprueba a la prueba para ver cuánto de error tiene la prueba. Una cosa rápida, doctora Neri, para terminar, porque el tiempo nos gana. Lamentablemente ahora vamos a ir a la pausa, pero este tema de la segunda ola, que insisten, y ahora están destinando 6.000 millones, algo que la verdad que no saben ni explicar. Usted, con la experiencia que tiene, ¿siente que podemos tener una segunda ola fuerte, brava, dura, implacable? ¿Qué factores se necesitan para que esto se dé? Como ya lo hemos dicho anteriormente, yo pienso que no. Yo pienso que vamos a tener casos, ¿no? Vamos a seguir teniendo casos como tenemos tuberculosis, SIDA, pandemias que ya han sido controladas, pero que de ninguna manera una segunda ola de la magnitud que se ha visto en Europa. Pero además le digo una cosa, eso que ha dicho ayer Macetti, el 5% de prevalencia, es la cifra más alta de cualquier ciudad del planeta. Ningún país, lo he revisado, ha reportado 35% de prevalencia. Y yo pienso que es más, no lo quieren decir probablemente, pero eso explica por qué las marchas que comenzaron hace 15 días, ya sabemos que el periodo de incubación del virus es 15 días, hoy no se reflejan en nada. Ok, y todo lo demás que usted ha señalado, por supuesto, ¿no? Claro, no solamente han sido las marchas, es la campaña navideña que hoy está acumulando y está aglomerando a tanta gente en el centro de Lima y que esta gente, como dice Manuel, viene de todo el país, acá a la capital, a Lima, donde los contagios pueden ser mayores y lleva productos a diferentes partes del país. Entonces tendríamos una situación mucho más complicada si es que no tendríamos en estas zonas algo de inmunidad, ¿no es cierto, doctor? El rebaño sí existe y una prueba fehaciente, yo me remito a Iquitos. Hace un mes no tienen un resultado, es un muerto. Cero pacientes en los hospitales. Cero pacientes en los hospitales internados.